Cómo las emociones moldean tu realidad física. No fue el estrés. No fue la mala suerte. No fue tu edad, ni el tiempo, ni las circunstancias. Fue algo mucho más silencioso. Fue todo lo que sentiste. Y no te permitiste sentir del todo. Porque lo que no se expresa con conciencia, no desaparece. Se queda. Y cuando se queda, busca una forma. A veces se vuelve cansancio. A veces se vuelve tensión en el cuerpo. A veces se convierte en relaciones que se repiten. O en situaciones que parecen venir de afuera. Pero nacieron muy adentro. No te lo dijeron, pero tu cuerpo escucha cada emoción. Cada miedo que tragaste. Cada tristeza que minimizaste. Cada rabia que justificaste para no incomodar. Y el cuerpo no juzga. Solo responde. Este no es un mensaje para culparte. Es un mensaje para devolverte el poder. Porque cuando comprendes que tus emociones no te atacan, sino que te hablan, la realidad deja de ser un enemigo y empieza a ser una guía. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes tu cuerpo, tu vida y todo lo que hoy estás viviendo. No es el mundo el que te pesa, es lo que llevas sintiendo en silencio. Nadie te enseñó qué hacer con lo que sentías. Te enseñaron a pensar, a cumplir, a adaptarte, a seguir. Pero no te enseñaron a habitarte. Aprendiste a ser fuerte cuando querías llorar. Aprendiste a callar cuando algo te dolía. Aprendiste a seguir adelante aunque por dentro estuvieras cansado. Y sin darte cuenta, convertiste esa forma de sobrevivir en una forma de vivir. No fue tu culpa. Fue lo que supiste hacer con lo que tenías. Pero hay algo importante que necesitas recordar ahora. Todo lo que sientes deja huella. No como castigo, no como error, sino como información. Las emociones no son ideas abstractas flotando en tu mente. Son experiencias vivas que atraviesan tu cuerpo. Son impulsos que nacen para moverse, para expresarse, para completarse. Cuando una emoción no encuentra espacio, no se va, se guarda. Y lo que se guarda, pesa. Lo que pesa, presiona. Y lo que presiona demasiado tiempo, busca salida. A veces esa salida es el cuerpo. A veces es una situación que se repite. A veces es una relación que duele. A veces es una vida que se siente pesada sin saber por qué. No porque estés roto, sino porque llevas demasiado tiempo cargando lo que nunca fue mirado con amor. Tu cuerpo no se equivoca. Tu vida no se desordena al azar. Nada en ti conspira en tu contra. Cada síntoma, cada bloqueo, cada incomodidad persistente, es una señal de que algo dentro de ti sigue esperando ser escuchado. Pero te acostumbraste a pensar que sentir era debilidad, que llorar era perder el control, que enojarte era ser injusto, que tener miedo era fallar. Así que aprendiste a contenerlo todo, a justificarlo todo, a explicarlo todo con la mente. Y mientras tanto, el cuerpo hacía su trabajo en silencio. Porque el cuerpo no entiende de excusas, entiende de coherencia. Si dices que estás bien, pero por dentro no lo estás, el cuerpo registra la verdad, no el discurso. Si sonríes mientras te traicionas, el cuerpo registra la traición. Si sigues adelante sin escucharte, el cuerpo aprende a detenerte, no para castigarte, sino para protegerte de seguir desconectado de ti. Tal vez por eso te cansaste. Tal vez por eso tu energía ya no es la misma. Tal vez por eso algo en tu vida se siente estancado. No es porque no puedas. Es porque ya no quieres seguir haciéndolo de la misma manera. Hay un punto en la vida en el que el alma deja de susurrar y el cuerpo empieza a hablar más fuerte. No para asustarte, sino para despertarte. Porque lo que no se atiende desde la conciencia, se manifiesta desde la experiencia. Y aquí hay algo que merece ser dicho con claridad y ternura. Tu realidad física no es un enemigo que vencer. Es un mensaje que comprender. Todo lo que estás viviendo ahora mismo tiene una raíz emocional. No siempre evidente. No siempre reciente. A veces antigua. A veces heredada.
A veces aprendida cuando aún no tenías palabras para nombrarla. Emociones que se quedaron suspendidas en el tiempo. Dolores que no tuvieron permiso de doler. Miedos que se volvieron normales. Tristezas que se hicieron carácter. Rabias que se transformaron en tensión. Nada de eso desapareció. Solo cambió de forma. Porque la vida no elimina lo que no se mira. Lo transforma. Y tu cuerpo, tu realidad, tus relaciones, son los lienzos donde esa transformación se hace visible. No estás aquí para corregirte. Estás aquí para comprenderte. No estás aquí para forzarte a sanar. Estás aquí para permitirte sentir sin huir. Este audiolibro no es una promesa de milagros rápidos. Es una invitación honesta. Una invitación a dejar de pelear con los síntomas. Y empezar a escuchar el mensaje. A dejar de preguntarte, ¿qué me pasa? Y empezar a preguntarte, ¿qué siento y no he querido sentir? Porque cuando una emoción es reconocida, ya no necesita gritar. Cuando es validada, ya no necesita enfermar. Cuando es escuchada, encuentra descanso. Nada de lo que hay en ti está mal. Solo hay partes que aprendieron a sobrevivir, cuando no sabían que podían ser sostenidas. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, algo en ti ya sabe que es momento de cambiar la forma en la que te tratas. No desde el control, no desde la exigencia, sino desde una presencia más amorosa. Este es el inicio de un reencuentro, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu verdad. Y a medida que avancemos, comenzarás a ver con claridad, como aquello que sentías en silencio, ha ido moldeando tu realidad física, no para condenarte, sino para devolverte la posibilidad de elegir diferente. Porque cuando aprendes a sentir con conciencia, la realidad ya no necesita doler para ser escuchada. Lo que sientes no desaparece, se transforma. Hay algo que necesitas comprender antes de seguir avanzando. Las emociones no son pensamientos. No son ideas pasajeras que se evaporan cuando decides ignorarlas. Las emociones son experiencias vivas que ocurren en tu cuerpo. Cada emoción nace con un propósito claro: moverse, atravesarte, completarse. Una emoción sentida hasta el final dura poco. Lo que dura años es la emoción interrumpida. Cuando sientes tristeza y no te permites llorar. Cuando sientes rabia y la tragas para no incomodar. Cuando sientes miedo y lo minimizas para seguir funcionando. No estás resolviendo nada. Solo estás postergando el movimiento natural de esa energía. Y la energía que no se mueve, no se va, se queda esperando. Al principio es sutil. Una incomodidad leve. Un cansancio que no sabes explicar. Una tensión que aparece sin razón aparente. Pero con el tiempo, lo que no se expresó busca una vía más clara. Porque la emoción no quiere dañarte. Quiere completarse. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que controlar las emociones es madurez. Que no sentirlas es fortaleza. Que ignorarlas es avanzar. Pero lo que en realidad ocurre es que aprendes a vivir desconectado de una parte esencial de ti. Y esa desconexión tiene consecuencias. No inmediatas, no evidentes, pero sí coherentes. El cuerpo es el primer lugar donde se manifiesta lo que la conciencia no quiere mirar. No como castigo, como traducción. Si tu mente insiste en seguir adelante, cuando tu interior pide pausa, el cuerpo aprende a detenerte. Si sostienes sonrisas que no sientes, el cuerpo sostiene tensiones que no entiendes. Si reprimes lo que duele para no ser débil, el cuerpo carga ese dolor por ti. Porque el cuerpo no discute, no analiza, no racionaliza. Solo responde al estado emocional que habitas con más frecuencia. Y aquí hay una verdad importante. No importa lo que sientes ocasionalmente. Importa lo que sostienes de forma crónica. No es el enojo de un día lo que pesa. Es la rabia que nunca tuvo espacio. No es la tristeza puntual la que marca. Es la tristeza que aprendiste a ocultar para seguir siendo aceptado. No es el miedo momentáneo.
Es el miedo constante que se volvió forma de vivir. Cuando una emoción se vuelve habitual, empieza a moldear tu postura interna frente a la vida. Y esa postura interna termina reflejándose afuera. Tu cuerpo adopta la forma de lo que callas. Tu energía adopta el ritmo de lo que evitas. Tu realidad adopta los límites de lo que no te permite sentir. No porque la vida sea cruel, sino porque es coherente. La coherencia es una ley silenciosa. Todo lo interno busca manifestarse. Si por dentro te sostienes en alerta, la vida te presenta escenarios que confirman esa alerta. Si por dentro vives en tensión, tu cuerpo aprende a tensarse incluso en reposo. Si por dentro te sientes desbordado, tu realidad se llena de demandas. No es que la vida te ataque, es que responde a la vibración emocional que habitas sin darte cuenta. Y no, esto no significa que seas culpable de lo que te pasa. Significa que hay información valiosa esperando ser leída. Porque cuando una emoción es ignorada, no desaparece, se transforma en otra cosa. A veces en síntoma, a veces en bloqueo, a veces en conflicto externo, a veces en repetición. Lo que no se escucha por dentro, se repite por fuera, hasta que mires, hasta que sientas, hasta que dejes de huir. Aquí es donde muchas personas intentan cambiar la realidad sin cambiar la relación con lo que sienten. Quieren que el cuerpo sane, pero siguen viviendo desconectados. Quieren que la vida fluya, pero siguen resistiendo emociones básicas. Y entonces se frustran, porque nada cambia. Pero no es porque no estés haciendo suficiente. Es porque sigues tratando de resolver con la mente lo que necesita ser atendido con presencia. Sentir no es analizar. Sentir no es entender. Sentir es permitir. Permitir que la emoción pase por ti, sin juzgarla, sin justificarla, sin reprimirla. Solo estar. Y esto no te vuelve débil, te vuelve íntegro. Cuando permites una emoción, le quitas la necesidad de convertirse en otra cosa. Cuando la escuchas, ya no necesita manifestarse como dolor físico. Cuando la reconoces, deja de buscar escenarios externos para expresarse. Tu cuerpo no necesita enfermar. Si tú estás dispuesto a sentir, tu realidad no necesita sacudirte. Si tú estás dispuesto a mirarte, nada de esto ocurre de golpe. Es un proceso suave, pero profundo, y comienza con algo muy simple. Dejar de huir de lo que sientes, no para quedarte ahí, sino para permitir que se mueva. Porque cuando una emoción completa su recorrido, se disuelve, y lo que queda, no es dolor, sino espacio. Espacio en el cuerpo, espacio en la mente, espacio en la vida. En los próximos capítulos, comenzarás a ver cómo ese espacio empieza a reflejarse también en tu realidad física. Porque cuando cambias la forma en la que sientes, la vida ya no necesita empujarte para que despiertes. Tu cuerpo no te enferma, te avisa. Hubo un momento en el que empezaste a desconfiar de tu propio cuerpo. Tal vez cuando apareció el dolor. Tal vez cuando surgió el cansancio. Tal vez cuando algo dejó de funcionar como antes. Y sin darte cuenta, comenzaste a verlo como un enemigo. Algo que falla. Algo que se descompone. Algo que te limita. Pero hay una verdad más profunda que necesita ser dicha con calma. Tu cuerpo no se equivoca. Tu cuerpo no conspira contra ti. Tu cuerpo no te traiciona. Tu cuerpo te avisa. Desde el primer día ha sido tu aliado más leal. Respira por ti sin pedir permiso. Late por ti incluso cuando te olvidas de vivir. Te sostiene aún cuando te abandonas. El cuerpo no sabe mentir. No sabe fingir bienestar. No sabe vivir en incoherencia por mucho tiempo. Por eso habla. Primero en voz baja. Una tensión leve. Un malestar difuso. Un cansancio que se va acumulando. Si no lo escuchas, sube un poco más el volumen. Y si aún así no hay espacio para sentir, entonces el cuerpo hace lo único que puede hacer. Detenerte. No para castigarte, sino para protegerte de seguir desconectado de ti.
Cada síntoma es una señal, no una condena, no una falla, una señal, una forma de decirte, así como estás viviendo por dentro, no es sostenible. El cuerpo no crea enfermedad desde la nada. Responde a un estado emocional sostenido en el tiempo, no al miedo de un día, sino al miedo que se volvió hogar, no a la tristeza puntual, sino a la tristeza que nunca tuvo permiso, no al estrés ocasional, sino a la tensión constante de tener que ser más de lo que puede sostener. El cuerpo registra cargas invisibles, registra lo que te exiges, registra lo que callas, registra lo que toleras sin querer, y lo guarda, hasta que ya no puede. Entonces aparecen los mensajes más claros, dolores que no se explican, síntomas que no ceden, sensaciones que no encajan con los estudios. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Buscan eliminar el síntoma sin escuchar el mensaje, callar el cuerpo para seguir como antes. Pero el cuerpo no quiere ser silenciado, quiere ser comprendido, porque detrás de cada síntoma hay una historia emocional, una tensión sostenida, un límite no puesto, una emoción no atendida, no siempre consciente, no siempre reciente, pero siempre coherente. El cuerpo no habla en palabras, habla en sensaciones. Si te sientes rígido, pregúntate dónde te estás forzando. Si te sientes agotado, pregúntate cuánto tiempo llevas cargando más de lo que te corresponde. Si sientes opresión, pregúntate qué estás conteniendo para no incomodar. Si el cuerpo duele, no te está diciendo estás mal. Te está diciendo esto pesa. Y no hay nada malo en sentir peso. Lo que duele es cargarlo solo. Tu cuerpo no necesita que lo arregles. Necesita que lo escuches. Necesita que dejes de exigirle que funcione. En una vida que emocionalmente te supera, necesita coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Porque el cuerpo vive en el presente, no en las promesas del luego descanso, no en el ya pasará, no en el no es para tanto. El cuerpo vive en el ahora y responde a la hora. Si ahora estás tenso, eso es lo que registra. Si ahora estás en alerta, eso es lo que sostiene. Si ahora te ignoras, eso es lo que intenta corregir. No con castigos, con señales. El cuerpo es el último lugar donde se manifiesta algo que ya pasó por la emoción, por la mente y por la negación. Cuando llega al cuerpo, no es el inicio del problema, es el final de una cadena. Por eso luchar contra el síntoma, sin cambiar la relación contigo, solo posterga el mensaje. El alivio real no llega cuando el cuerpo calla, sino cuando la emoción es escuchada, cuando le devuelves al cuerpo su función original. Ser hogar, no campo de batalla. Sanar no es hacer que el cuerpo vuelva a rendir, es dejar de vivir de una forma que lo obligue a enfermar para ser atendido. Y aquí hay algo esencial que necesitas integrar. Tu cuerpo no quiere que sufras, quiere que pares, que escuches, que te elijas. Cada vez que atiendes una emoción antes de que se acumule, le ahorras al cuerpo la necesidad de gritar. Cada vez que te respetas, el cuerpo descansa. Cada vez que te permites sentir sin huir, algo en ti se afloja. Y cuando algo se afloja por dentro, la vida también empieza a cambiar por fuera. Porque el cuerpo no está separado de tu historia. Es la historia hecha carne. En el siguiente capítulo, comenzarás a ver cómo esas emociones no solo se expresan en el cuerpo, sino también en los escenarios que tu vida te presenta una y otra vez. No como castigo, sino como espejo. Las emociones crean escenarios, no castigos. Hay momentos en los que miras tu vida y no lo entiendes. Situaciones que se repiten. Personas que llegan con el mismo rostro emocional, aunque tengan nombres distintos. Conflictos que cambian de forma, pero no de sensación. Y entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿por qué siempre me pasa lo mismo? No es mala suerte. No es un destino injusto. No es que el mundo esté en tu contra. Es coherencia emocional.
La vida no castiga. La vida refleja. No refleja lo que dices querer, sino lo que sostienes internamente como estado habitual. Las emociones que no se atienden, no se quedan quietas dentro de ti. Buscan escenario. Y la vida, con una precisión silenciosa, te ofrece situaciones que permiten que esas emociones se manifiesten. No para hacerte sufrir, sino para que las veas. Porque lo que no se reconoce por dentro, necesita hacerse visible por fuera. Si llevas tiempo sintiéndote poco visto, la vida te coloca en escenarios donde vuelves a no ser visto. Si cargas culpa, aparecen situaciones donde te responsabilizas de más. Si hay miedo sostenido, la vida te presenta contextos que confirman esa inseguridad. No porque merezcas sufrir, sino porque es la forma más directa de llevar la emoción a la conciencia. La vida no tiene lenguaje psicológico, tiene lenguaje experiencial. Te muestra lo que sientes, a través de lo que vives. Por eso cambiar de escenario sin cambiar el estado emocional no resuelve nada. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, pero si no cambias la emoción que habitas, el guión se repite, con otros personajes, con otros detalles, pero con la misma sensación. No es que elijas mal, es que eliges desde un lugar emocional no resuelto. Y eso no te hace ingenuo, te hace humano. Elegimos desde lo que conocemos, desde lo que nos resulta familiar, aunque duela, desde emociones que se volvieron identidad. A veces el dolor es conocido, y lo conocido da seguridad. Por eso hay personas que viven en tensión, no porque les guste, sino porque su sistema ya aprendió a funcionar así. La vida responde a ese aprendizaje, no para perpetuarlo, sino para que un día te canses lo suficiente como para mirarlo. Porque hay emociones que no se liberan con reflexión, sino con repetición consciente. La vida repite, hasta que aprendes. No desde el castigo, desde la insistencia amorosa. Cada escenario es una oportunidad. Cada conflicto es una invitación. Cada repetición es un punto de conciencia. No para culparte, sino para preguntarte con honestidad. ¿Qué emoción estoy sosteniendo que hace que esta situación tenga sentido? Tal vez sostienes miedo a quedarte solo, y por eso te adaptas demasiado. Tal vez sostienes culpa, y por eso te exiges más de lo que puedes. Tal vez sostienes rabia contenida, y por eso atraes escenarios donde esa rabia se activa. Nada aparece porque sí. La vida no improvisa. Responde. Y responde a la emoción que vive en tu centro, no a la historia que cuentas. Cuando una emoción no es reconocida, necesita escenario. Cuando es reconocida, deja de necesitarlo. Por eso, cuando empiezas a mirar tus experiencias con honestidad emocional, algo cambia. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntar, ¿qué parte de mí se está mostrando aquí? Y esa pregunta abre un espacio nuevo, un espacio donde dejas de pelear con la realidad y comienzas a dialogar con ella. La vida no quiere que te resignes, quiere que despiertes, quiere que veas que no estás atrapado en un ciclo sin salida, sino en un patrón que pide conciencia. Y la conciencia no juzga, observa. Cuando observas una emoción sin querer cambiarla de inmediato, le quitas poder. Cuando la reconoces sin justificarla, se afloja. Cuando la sientes sin huir, empieza a transformarse. Y entonces, la vida ya no necesita ponerte el mismo escenario, porque el mensaje fue recibido. Nada de esto sucede de golpe. Es un proceso, pero hay un punto en el que te das cuenta de que la realidad ya no te empuja como antes. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás presente. Presente para sentir, presente para elegir, presente para responder de forma distinta. Cuando cambias la emoción que habitas, cambia el escenario que necesitas. Y la vida, siempre atenta, responde de nuevo. En el próximo capítulo, comenzaremos a mirar cada emoción de forma individual, no como enemiga,
sino como una función esencial que te guía. Porque ninguna emoción está en ti por error. Si hasta aquí algo dentro de ti se ha sentido reconocido, si alguna parte de tu historia se ha visto reflejada en estas palabras, no es casualidad que estés aquí. Este espacio existe para acompañarte, en esos momentos en los que empiezas a mirar hacia adentro, y ya no quieres hacerlo solo. Si deseas seguir profundizando, si quieres recibir más mensajes que te ayuden a comprender tu cuerpo, tus emociones y tu camino, te invito a suscribirte ahora, no para acumular contenido, sino para mantener viva esta conexión contigo. Cada suscripción sostiene este espacio y permite que más personas recuerden que no están rotas, solo están aprendiendo a escucharse. Cuando estés listo, continúa. Lo que viene ahora te ayudará a entender que ninguna emoción está en ti por error. Cada emoción tiene una función sagrada. Nada en ti está de más, ni siquiera aquello que más has querido cambiar. Las emociones no aparecieron para incomodarte, aparecieron para orientarte, pero nadie te lo explicó así. Te enseñaron a clasificar las emociones en buenas y malas, a buscar unas y evitar otras, a celebrar la alegría y esconder la tristeza, a justificar la rabia o a sentir vergüenza por el miedo. Y al hacer eso, perdiste el verdadero mensaje que cada emoción trae, porque una emoción no es un problema a resolver, es una señal que interpretar. Cada emoción cumple una función específica en tu equilibrio interno. Cuando esa función es ignorada, la emoción se intensifica, no porque sea peligrosa, sino porque no está siendo escuchada. La tristeza, por ejemplo, no llega para hundirte, llega para ayudarte a soltar. Soltar una pérdida, soltar una expectativa, soltar una versión de ti que ya no puede sostenerse. Cuando te permites sentir tristeza, el cuerpo se ablanda, la respiración se profundiza, el sistema descansa. Pero cuando la niegas, cuando te obligas a estar bien antes de tiempo, la tristeza se vuelve peso, y ese peso no desaparece. Se guarda en el cuerpo, en el pecho, en la garganta, en la energía vital. La rabia, en cambio, no es violencia, es límite. Es la emoción que aparece cuando algo interno ha sido cruzado, cuando has dicho que sí queriendo decir que no, cuando te has adaptado más de lo que podías. La rabia te da fuerza, te devuelve territorio, te recuerda que existes, pero cuando la reprimes por miedo a dañar o a perder amor, esa energía no se disuelve, se vuelve tensión, rigidez, irritabilidad constante. El cuerpo se mantiene en alerta, porque no hay límites claros. El miedo no es debilidad, es protección, es la emoción que cuida tu integridad, la que te hace observar, la que te pide atención. El problema no es sentir miedo, el problema es vivir desde el miedo. Cuando el miedo se vuelve estado permanente, la vida se vuelve estrecha, el cuerpo se contrae, la respiración se acorta. Pero cuando el miedo es escuchado, se convierte en discernimiento. La culpa, por su parte, no siempre habla de error real. Muchas veces habla de lealtades aprendidas. Culpa por elegirte, culpa por decir no, culpa por cambiar. Esa culpa no nació contigo, la aprendiste, y cuando no se cuestiona, se convierte en autoexigencia crónica. El cuerpo carga esa exigencia, los músculos se tensan, la energía se agota. La alegría no es solo placer, es expansión. Es la emoción que aparece cuando estás alineado, cuando hay coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Pero incluso la alegría, si se busca como obligación, se distorsiona, porque no puedes forzar la expansión. Cuando hay emociones no atendidas debajo, el amor, finalmente, no es dependencia ni sacrificio, es presencia, es la capacidad de estar contigo y con otros, sin perderte. Cuando una emoción cumple su función, no se queda estancada, fluye, se expresa, se transforma. Pero cuando una emoción es juzgada, negada o reprimida, pierde su función original y se convierte en carga. Y el cuerpo, una vez más, asume el peso, no para castigarte, para sostener lo que tú no pudiste sostener conscientemente. Por eso no se trata de eliminar emociones, se trata de devolverle su lugar. Sentir tristeza cuando hay pérdida, sentir rabia cuando hay límite,
Sentir miedo cuando hay riesgo. Sentir culpa para revisar, no para castigarte. Sentir alegría cuando hay coherencia. Cada emoción es un movimiento natural de la vida en ti. Cuando permites ese movimiento, el cuerpo deja de acumular tensión. Cuando escuchas la emoción a tiempo, la realidad no necesita amplificar el mensaje. La mayoría de los conflictos físicos y vitales no vienen de sentir demasiado, vienen de sentir tarde, de sentir cuando el cuerpo ya tuvo que intervenir. Recuperar la relación con tus emociones no es un acto espiritual elevado, es un acto básico de cuidado. Es aprender a escucharte antes de que algo tenga que doler. Y cuando empiezas a vivir así, con presencia y honestidad emocional, algo profundo se reordena, porque ya no necesitas que el cuerpo grite lo que tú estás dispuesto a escuchar. En el siguiente capítulo, veremos qué ocurre cuando una emoción no solo es reprimida, sino actuada sin conciencia, y cómo eso termina moldeando tu realidad, de formas que nunca imaginaste. Cuando reprimes lo que sientes, lo actúas sin notarlo. Hay emociones que no desaparecen aunque las ignores, solo cambian de forma. Cuando no te permites sentirlas conscientemente, encuentran otra manera de expresarse, y muchas veces, esa manera no es amable, no porque la emoción sea negativa, sino porque está siendo empujada hacia la sombra. Lo que no se siente, se actúa, no como decisión consciente, sino como reacción automática. Así es como una rabia no expresada se convierte en dureza con otros, en palabras cortantes, en intolerancia, en explosiones que parecen desproporcionadas. No estás exagerando, estás descargando. Una tristeza no atendida se transforma en apatía, en desmotivación, en una vida que se siente plana, no porque no haya motivos para vivir, sino porque una parte de ti quedó detenida, en algo que nunca pudo llorarse. Un miedo negado se convierte en control, en necesidad de anticiparlo todo, en dificultad para soltar, no porque seas desconfiado, sino porque tu sistema nervioso aprendió a vivir en alerta. Una culpa sostenida se convierte en autoexigencia, en hacer más de lo necesario, en no permitirte descanso, no porque seas responsable, sino porque inconscientemente sientes que no mereces parar. Así funcionan las emociones reprimidas. No se quedan quietas, se filtran en tus decisiones, en tus relaciones, en la forma en la que hablas, en la manera en la que te tratas. Y lo más complejo de este proceso es que no siempre lo notas. Crees que así eres, crees que es tu carácter, crees que es tu forma de ser, pero muchas veces es solo una emoción no reconocida, pidiendo espacio. Cuando no te permites sentir, pierdes la capacidad de responder. Solo reaccionas. Y reaccionar cansa. Cansa al cuerpo. Cansa a la mente. Cansa a la vida. Porque reaccionar te mantiene en supervivencia, no en presencia. La presencia aparece cuando puedes detenerte a sentir, antes de actuar. Pero si la emoción nunca fue reconocida, no hay pausa posible. Por eso hay personas que se sabotean, justo cuando algo empieza a ir bien. No porque no quieran avanzar, sino porque el avance activa emociones antiguas, que nunca fueron integradas. El cuerpo recuerda pérdidas pasadas, recuerda momentos de inseguridad, recuerda heridas que la mente ya olvidó. Y cuando una emoción no resuelta se activa, toma el control, no para arruinarte la vida, sino para protegerte. Desde una lógica antigua, esa lógica no distingue presente de pasado, solo sabe reaccionar. Por eso puedes sentirte pequeño, en una situación que objetivamente no lo amerita. Por eso puedes sentirte amenazado, cuando nadie te está atacando. Por eso puedes sentir culpa, cuando simplemente estás eligiendo algo distinto. No es el presente el que duele, es el pasado que se activó. Cuando reprimes una emoción, la condenas a expresarse de forma distorsionada. Pero cuando la reconoces, recuperas el poder de elegir. Elegir cómo responder, elegir qué decir, elegir qué límite poner, elegir cuándo parar. Sentir conscientemente no te vuelve pasivo, te vuelve libre, libre de repetir patrones, libre de reaccionar siempre igual, libre de vivir desde automatismos. Y aquí hay algo fundamental.
No se trata de analizar cada emoción al detalle. Se trata de permitirla. Una emoción sentida no necesita explicación. Necesita espacio. Cuando te das permiso de sentir, sin juzgarte, sin corregirte, sin huir, algo se relaja. Y esa relajación devuelve claridad. Desde ahí, la acción cambia. Ya no actúas desde la herida. Actúas desde la presencia. Ya no reaccionas por miedo. Respondes con conciencia. Ya no repites por inercia. Eliges con responsabilidad emocional. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a responder distinto. Porque la vida no responde a lo que prometes cambiar. Responde a lo que realmente encarnas. Cuando una emoción es integrada, deja de dirigir tu vida desde la sombra. Y tú recuperas algo esencial. Tu capacidad de habitarte sin pelear contigo. En el próximo capítulo, veremos cómo ese permiso para sentir no solo transforma tu conducta, sino que te devuelve una relación más amable contigo mismo. Porque sentir no te debilita, te devuelve a casa. Sentir no te debilita, te devuelve a casa. Durante mucho tiempo creíste que sentir demasiado era un problema, que si te permitías bajar la guardia, algo se rompería, que si te detenías a escuchar, no podrías seguir. Por eso aprendiste a resistir, a aguantar, a sostenerte incluso cuando ya no había sostén interno. Y lo lograste, pero a un costo alto, porque resistir no es vivir, es sobrevivir. Sentir no te debilita, lo que te debilita es vivir desconectado de lo que sientes. Cuando te permites sentir, no te pierdes, te encuentras, no te hundes, te alivianas, no te quedas atrapado, te liberas del esfuerzo de huir. El miedo a sentir no viene de la emoción en sí, viene de la historia que hiciste con ella. Tal vez un día sentiste tristeza y no hubo quien te sostuviera. Tal vez sentiste rabia y fuiste castigado por expresarla. Tal vez sentiste miedo y te dijeron que no era para tanto, y aprendiste que sentir no era seguro. Así que cerraste, te adaptaste, te endureciste un poco, no por elección, por protección. Pero ahora ya no eres esa versión que necesitaba sobrevivir. Ahora puedes sostenerte distinto. Sentir no significa quedarte en la emoción. Significa permitir que pase. Una emoción sentida conscientemente no se queda, se mueve, se expresa, se transforma. Es la emoción resistida, la que se vuelve crónica. Por eso, cuando empiezas a permitirte sentir, el cuerpo responde, la respiración se vuelve más amplia, los músculos se aflojan, la energía empieza a circular. No porque estés haciendo algo especial, sino porque dejaste de bloquear lo natural. Sentir te devuelve al cuerpo, y el cuerpo te devuelve al presente. Cuando estás presente, la mente deja de correr, la ansiedad pierde fuerza, el futuro deja de amenazar. No porque todo esté resuelto, sino porque estás aquí, aquí contigo, aquí en tu cuerpo, aquí en tu experiencia real. Habitarte es el acto más profundo de cuidado. Es escucharte cuando algo duele, en lugar de exigirte más. Es darte permiso de parar, sin justificarte. Es reconocerte humano, sin corregirte. Cuando haces esto, la vida cambia de tono. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los enfrentas solo con la mente. Los enfrentas con presencia. Y la presencia es reguladora. Regula el sistema nervioso. Regula la respuesta emocional. Regula la forma en la que eliges. Desde ahí, el cuerpo deja de cargar lo que no le corresponde. No necesita gritar. No necesita enfermar. No necesita detenerte bruscamente. Porque tú estás escuchando. Sentir no es abrir una herida. Es dejar de presionarla. Sentir no es perder control. Es dejar de vivir controlado. Sentir no es caer. Es apoyarte en algo real. Y eso real eres tú. Cuando te permites sentir, recuperas algo esencial. Confianza interna. Confianza en que puedes atravesar una emoción sin que te destruya. Confianza en que no necesitas huir para estar a salvo. Confianza en que tu cuerpo no es un obstáculo, sino un aliado. La realidad física responde a esa confianza. Porque cuando habitas tu cuerpo con respeto, la vida deja de exigirte a través del dolor. Cuando te escuchas,
Ya no necesitas que algo se rompa para detenerte. Este es el punto donde la sanación deja de ser un objetivo y se convierte en una forma de vivir. No se trata de sanar todo. Se trata de no abandonarte. No se trata de sentir bien siempre. Se trata de sentir de verdad. Y cuando haces eso, la realidad física deja de ser una lucha y se vuelve un diálogo entre lo que sientes y lo que vives. En el cierre de este audiolibro, te recordaré algo esencial. Nada en ti estaba mal. Solo necesitabas volver a casa. Cuando te escuchas, la realidad deja de gritar. Llegaste hasta aquí no por casualidad, sino porque algo dentro de ti estaba listo para escuchar. Listo para dejar de pelear con el cuerpo. Listo para dejar de huir de las emociones. Listo para dejar de preguntarse qué está mal y empezar a comprender que necesita ser atendido. Nada de lo que has vivido fue un error. Cada síntoma, cada repetición, cada momento de cansancio, fue una forma en la que la vida intentó devolverte a ti. No para castigarte, para despertarte. Tu realidad física nunca quiso lastimarte. Quiso traducir lo que no tuvo palabras. Quiso mostrarte, con hechos y sensaciones, lo que llevaba tiempo esperando ser sentido. Y ahora sabes algo importante. Cuando una emoción es escuchada, ya no necesita gritar. Cuando es reconocida, no necesita enfermar. Cuando es permitida, se transforma. No necesitas controlar la vida para que cambie. Necesitas habitarte de forma distinta, con más honestidad, con más presencia, con más respeto por lo que sientes. No se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte real. Real con tus límites. Real con tus necesidades. Real con tus emociones. Porque cuando te tratas con verdad, la vida responde con coherencia. Tal vez no de inmediato. Tal vez no como tu mente espera. Pero siempre con sentido. A partir de ahora, cada vez que el cuerpo hable, en lugar de pelear, escucha. Cada vez que una emoción aparezca, en lugar de huir, acompaña. Cada vez que la vida se repita, en lugar de resignarte, pregúntate qué está intentando mostrarte. Nada en ti está roto. Nada necesita ser corregido con violencia. Solo había partes cansadas de no ser vistas. Y ahora que puedes mirarlas, algo profundo se reordena. La realidad deja de empujar. El cuerpo deja de cargar. La vida deja de gritar. Porque por fin, estás escuchando. Quédate con esto. Tu cuerpo es memoria. Tus emociones son lenguaje. Tu realidad es el mensaje. Y tú, eres quien puede escuchar. Aquí no termina el camino. Aquí comienza una relación más honesta contigo. Una relación donde ya no necesitas enfermar, ni repetir, ni perderte, para volver a casa. Porque la casa siempre fuiste tú. Si este audiolibro te ayudó a comprender algo de ti, que antes dolía sin palabras, permite que este acompañamiento continúe. Suscribirte no es un gesto hacia afuera. Es una forma de recordarte que ya no necesitas caminar solo. Cuando algo se mueve dentro de ti, aquí seguiremos hablando de emociones, cuerpo y conciencia, con respeto, claridad y profundidad, sin exigencias, sin promesas vacías, solo presencia. Si este mensaje llegó a ti en el momento justo, quédate, comparte este espacio con quienes también necesitan escucharse, y permite que esta conexión siga viva. Gracias por darte el permiso de sentir. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, cuando te eliges, la vida siempre responde distinto.